Si yo le preguntara, hermanos, ¿qué es la fe? ¿Qué me respondería? El concepto bíblico, Hebreos 11:1. Creo que la mayoría lo conocen, ¿no? Si no lo conoce, búsquelo. Búsquelo en la Biblia, Hebreos 11:1. Ese es el concepto bíblico de fe. Es pues, leo para usted, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, fe es creer en aquello que Dios ha prometido, es la confianza sobrenatural en las promesas de Dios. ¿Por qué sobrenatural? Porque no viene con el diseño del ser humano. No está en nosotros creer. La confianza, especialmente la confianza en Dios, es algo que nos viene sobrenaturalmente de parte del Señor. Es una confianza que no está en nosotros. Voy a poner un ejemplo. ¿Alguno de ustedes ha hecho skydiving, paracaidismo? ¿Alguna vez alguien se ha tirado de un avión? Paracaídas, solo el hermano Juan. Corríjame si estoy mal, yo no lo he hecho, pero ya leí algo al respecto por si un día se me presenta la oportunidad. Cosa que no creo porque le tengo pánico a las alturas. Si yo me subo ahí al techo ya yo estoy mareado. Pero dicen los que han, gracias hermano, dicen los que han saltado que lo más difícil es soltarse del avión. Lo demás lo hace la gravedad, la caída. Pero ya cuando va cayendo, tiene que aferrar toda su confianza a una sola cosa. Al paracaídas, claro. ¿Y de dónde más se agarra? Ya está en el aire, ahora es caer hasta abajo. Ahora su confianza pasó de estar en el avión, en el motor del avión o en la pericia del piloto. Ahora su confianza pasó de estar en el paracaídas que lleva en la espalda. Pues algo parecido es la fe en Dios. Lo difícil es soltarse en su mano. Lo difícil es soltarse a la mano de Dios a que Él lo dirija. Lo demás, hermano, ya solo es confiar en el Señor. Pero ese momento de soltarnos de lo seguro es lo que cuesta. La fe no necesita pruebas. La fe no necesita pruebas. Solamente creer que Dios va a hacer lo que Dios ha dicho. Eso es la fe. El primer hombre que usó de fe en la Biblia, que de hecho se le llegó a conocer como el padre de la fe, fue Abraham. Exactamente. Abraham, el padre de la fe. Hubo varios episodios en su vida que le llegaron a dar ese calificativo, ese nombre, el padre de la fe. Hubo varios acontecimientos. El primero de ellos, Dios lo llamó a que fuera a un lugar que no conocía y él obedeció. Y dice la Biblia que salió sin saber a dónde iba, solo porque Dios le dijo que saliera de su tierra, saliera de la casa de su padre, y él salió sin saber hacia dónde, sin un destino. Hermanos, se necesita fe para eso. Aún cuando veníamos para este país, los que emigramos, usted sabía cuál era el destino. Usted no salió a ver a dónde llego. Usted salió con un destino. Bueno, Abraham salió sin destino. Caminó por la promesa que Dios le dio, por la orden que Dios le dio. Pero vamos a centrarnos en una historia de Abraham que yo quiero usar como base. Vaya a Génesis capítulo 15. Uno de los pasajes más, en lo personal, más impresionantes acerca de la vida de Abraham y de todo el Antiguo Testamento para mí es este capítulo, el capítulo 15 de Génesis. Leo rápido para usted. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo,
y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, es decir, hijos, descendencia. Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó, lea conmigo el 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hermano, ese texto es básico. Si usted puede grabarlo en su mente y tenerlo ahí siempre presente, hágalo. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No había visto nada todavía. No había pruebas de que se iba a cumplir. Solamente la promesa de Dios. Creer en una promesa de Dios sin pruebas, sin que empiece a obrar para lograrlo, para provocarlo, eso es fe. Creer en el Señor a pesar de las circunstancias. Sigo leyendo para usted, no se me canse. 7. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, esto es demasiado. Necesito algo para una prueba. Dame algo más. Mire, versículo 9. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. 10. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Hagamos una pausa ahí. Al leer esto así nada más, uno dice, ¿por qué algo tan de mal gusto, tan grotesco está ahí en la escritura? Unos animales partidos, ¿qué tiene que ver eso? Pero la historia antigua nos da información. En el tiempo muy antiguo, en esa parte del mundo, los hombres que se comprometían en un contrato, en un pacto, no había los elementos que hay hoy. Hoy va ante un notario o va ante una persona, un juez, y hace un escrito, firma, pone su firma, su sello, su número, toda su identificación, sus datos. En aquel tiempo no. El pacto entre los hombres de la antigüedad era así. Traían un animal y lo partían por mitad y lo separaban, y la sangre de las dos partes del animal salía hacia el medio. Pues venían los dos hombres que hacían el pacto y caminaban en medio del animal despedazado, partido en dos, recitando en lo que se comprometía el uno con el otro. Pasaba primero uno, luego pasaba el otro por la sangre de aquel animal. El símbolo, hermano, era algo muy sagrado y muy simbólico. Estaban diciendo en pocas palabras que así le pase, así como este animal partido en dos, al que no cumpla el pacto, su parte del pacto. ¿Se imagina? ¿Estaría dispuesto usted a caminar en medio de un animal partido? Si fuera la costumbre, tal vez. Pues al hacer eso, los pies de aquellos hombres se llenaban de sangre. Y esa sangre era un recordatorio. Un día, al terminar tenían que ir y se lavaban los pies, y al estarse lavando miraban la sangre, olían la sangre del animal y sabían que eso les iba a pasar si no le cumplían su palabra al otro contrayente. Ese es el símbolo de este acto. Dios le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, estoy en el 9, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra. ¿Se imagina cuánta sangre había ahí? 3 animales grandes, animales de corral, 3 animales grandes partidos por la mitad, la sangre regada en medio. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Y Abraham estaría pensando, ¿y esto para qué? O sea, ¿con quién voy a hacer este trato? Él sabía lo que significaba, pero no había nadie más con quien hacerlo, solo él estaba ahí.
Versículo 12. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. 13. Entonces dijo Jehová a Abraham, oiga, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado al colmo, a su colmo, la maldad del amorreo hasta aquí. Ahí está la promesa. Pero mire lo que sucede en el 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. He ahí la promesa de Dios. Pero note un detalle. Abraham no tuvo que caminar entre los animales. ¿Quién fue el que caminó entre los animales? Jehová Dios, en la forma de una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Hermanos, solo póngase a pensar por un momento, el Dios del cielo, el creador de todas las cosas, comprometiéndose con un hombre. Dios estaba diciendo, usando la costumbre de aquel tiempo, Dios estaba diciendo que así me pase a mí si yo no te cumplo mi palabra, Abraham. Ahora, ¿cuál era la parte de Abraham? ¿Por qué Abraham no caminó entre los animales divididos? ¿Por qué Abraham no caminó entre las partes de los animales? Porque él no tenía que hacer absolutamente nada, solo creerle a Dios. Hermano, el mismo pacto de Abraham de forma similar ha sido dado hoy a la humanidad. El hombre, los hombres, usted y yo no tenemos que hacer nada. El pacto con Dios es unilateral, es de una sola parte. Solo Dios es el que se compromete. Y así ha sido con nuestra vida todo el tiempo. Es Dios el que se compromete. Usted no está comprometido a nada. Usted no tiene que hacer absolutamente nada. Solo creerle a Dios que lo que Él dijo, Él lo va a hacer. Esa es la tarea del hombre. Cuando se trata de pactar con Dios, hermano, ¿qué le puede ofrecer usted a Dios? Dígame. ¿Qué le puedo ofrecer yo a Dios? ¿Qué hay de valor en nosotros? O que Dios no tenga, que Él necesita que nosotros hagamos. Hablaba de esto hace unos días y le decía yo, si usted se compromete con una casa, comprar una casa, claro, el dueño quiere recibir dinero. El dueño quiere recibir su dinero. El dinero que usted tiene, el dueño de la casa lo quiere. Y usted, el del dinero, quiere la casa que tiene el dueño. Entonces uno se compromete con el otro. Mira, yo te doy mi casa. Bueno, y yo te doy dinero. Ok, caminemos entre los animales divididos. Pero con Dios, ¿qué tiene usted que Dios quiera? ¿Qué tengo yo que Dios necesite? Hermano, no tenemos nada. Nada. Si usted piensa que Dios le salva porque necesita de usted algo, está usted completamente equivocado. Dios no nos salva porque necesite algo de nosotros. O quizás Dios necesita alabanza porque no hay nadie que lo alabe. ¿Sabe que las estrellas lo alaban, hermano? ¿Y usted sabe cuántas estrellas hay en el universo? Nadie sabe, es imposible contarlas. Y las estrellas alaban a su creador. ¿Qué tendré yo? ¿Qué tendré yo, un simple ser humano de 5 pies 6, 5 pies 7, que le pueda interesar al Dios del universo, al infinito Dios? ¿Qué tendré yo? ¿Qué tendrá usted? Abraham no tenía nada, tampoco. Entonces el único que se comprometió en este pacto fue Dios. El único que se comprometió a hacer fue Dios. Abraham solo tenía que creer. El trabajo de Abraham solo era creer. Y creyó
Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. La relación de Dios con los hombres, hermano, tiene una sola parte que es la que pone las condiciones, es Dios. Él pone las condiciones y usted decide, o se adhiere al pacto, o se vuelve firmante del pacto, o se aleja de Dios. Solo una opción tenemos. Bueno, una entre dos. O nos adherimos al pacto, o nos apartamos del pacto de Dios. Abraham tenía una sola tarea, creer o no creer. Abraham creyó, aunque no vio la promesa cumplida en su totalidad. Él no vio una descendencia grande. Cuando Abraham murió, apenas tenía un hijo y 2 nietos. Apenas. Probablemente ya habría nacido algunos de los hijos de Jacob. No podría decirle cuántos. Pero él no vio una gran nación, una descendencia grande heredando la tierra. Pero Abraham empezó a vivir en base a aquella promesa. Y aquí empieza lo extraordinario de la vida de Abraham. La vida de él cambió y se volvió alrededor de aquella promesa. Su vida giró en torno a aquella promesa. Porque cuando Dios promete, mire, las promesas del Señor son tan trascendentales que no son solamente para el tiempo presente, sino que las promesas de Dios sobrepasan el rango de vida de un ser humano. Las promesas de Dios trascienden el tiempo, hermano. Las promesas de Dios pasan generaciones. No son para un instante, no son para mañana, no son para 30 años. Las promesas de Dios son atemporales. El tiempo no las afecta. Las promesas que yo hago, todas se van a morir conmigo. Todas las promesas que yo he hecho, hasta la de amar a mi esposa. Y cuando me muera, ¿cómo le hago? Hasta que la muerte nos separe. Está así, ¿no? Está así la declaración. Hasta que la muerte nos separe. Pero ¿y las promesas de Dios? Hermano, esas no tienen tiempo. Esas salen del espacio-tiempo que nosotros conocemos. Salen de la vida del hombre. Abraham no alcanzó a ver toda la promesa cumplida. Él solo vio el principio. Por lo menos tuvo el privilegio de cargar en sus brazos a su hijo, a Isaac, el hijo de la promesa. Cargó a sus nietos, Esaú y Jacob, y probablemente algún bisnieto. No sé hasta dónde le alcanzó la vida. Pero una cosa Abraham hizo, y fue que él comunicó la promesa a su hijo. Y esta es la parte más complicada del asunto. ¿Cómo le pasamos la promesa a nuestros hijos? Hay una etapa, vengamos al tiempo de hoy. Hay una etapa en la vida de los hijos, o de todo hombre, mejor dicho, porque todos somos hijos, todos los que estamos aquí. Hay una etapa en la vida de los hijos en que no queremos parecernos en nada a nuestros padres. Y el que diga que no, además es mentiroso. Hay una etapa en la vida de los hijos en que no queremos que nos asocien en nada con nuestros padres. Hasta nos enoja que nos digan que nos parecemos a uno de ellos. Mira cómo te pareces a tu papá. Yo no quiero parecerme a mi papá. Entonces no queremos que nos asocien. Mira, hasta de la fe nos apartamos porque la fe representa a nuestros padres. Entonces, como hijos rebeldes, como buen hijo rebelde, no queremos ni siquiera que nos asocien con la fe de nuestros padres. Yo pasé por esa etapa. Y sé que algunos de ustedes también, y algunos están pasando esa etapa con sus hijos. Es normal. Es normal, pero no es bueno. No porque sea normal es bueno. Es normal, pero es malo. Entonces, Abraham se debió haber encontrado con ese punto, pero él fue fiel y él le pasó a su hijo Isaac la promesa que Dios le había dado. Cuando su hijo Isaac nació, muy seguramente el anciano patriarca vino y le dijo: hijo, tú eres el heredero de una promesa que Dios me hizo a mí y Él la va a cumplir en ti también. Y como si eso no fuera poco, mejor dicho, Dios habló también a Isaac. Vaya al 26 de Génesis. Génesis 26, 2. Leemos del 2 al 5. Y se le apareció, este ya es Isaac, y se le apareció Jehová y le dijo:
no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. 3. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Mire qué bueno es el Señor, hermano. Porque el viejo Abraham fue fiel, porque el patriarca fue fiel, ahora el Señor le traslada la promesa a su hijo. ¿No es eso lo que los padres cristianos queremos hoy? Que nuestro buen Dios, nuestro buen Salvador, traslade esa misma promesa y se las presente viva a nuestros hijos. Una promesa real por la que ellos puedan vivir. Mire, hermano, yo veo todos los días, en todas las áreas en las que puedo observar, hasta donde alcanza mi conocimiento, veo gente que vive por un propósito, X, cualquiera. Hay gente que vive para, ¿qué le diré? Para verse bien. Hay gente que hace de lucir su apariencia el motivo de su vida. Y esa gente usted no los ve salir a la calle con un pelo fuera de lugar. Se arreglan tan bien y se ven bien, obvio. Pero han hecho de eso el centro de su vida. Hay gente que ha hecho el centro de su vida trabajar. El día que no ganan algo, sienten que ese día fue una pérdida. Sentarse a ver un programa de televisión de media hora. Sentarse a ver algo, media hora, para ellos es pérdida. Porque esa media hora no ganaron nada. Han hecho de ganar dinero, han hecho del trabajo su motivo de vida. Los admiro. ¿Qué más? El deporte. Hay gente que ha hecho del deporte el motivo de su existencia. Y ni siquiera es que lo juegan, ni siquiera es que lo practican, solo es que lo ven que otros lo hacen. El fanatismo. Pero Abraham hizo de la promesa de Dios el centro de su existencia. Abraham vivía para ver cumplida la promesa en su vida, tanto que su hijo Isaac absorbió aquel estilo de vida. Y cuando Dios le hace la promesa a él entendió inmediatamente que él tenía que vivir como su papá, vivir para la promesa, vivir para ver cumplir la palabra de Dios. Mire, usted no puede hacer producir fe en sus hijos. Yo no puedo producir fe en los míos. Esa no es mi tarea. Mi tarea es vivir mi fe y vivirla lo más cercano posible al mandato de Dios. Un día, oiga esto, hermano, ponga atención a lo que le voy a decir. Si otra cosa no aprendió hoy, esto le va a servir el resto de su vida. Mi trabajo no es hacer nacer fe en mis hijos. Mi trabajo es vivir mi fe y vivirla realmente. Cuando Dios se encargue con mis hijos, trate con el corazón de mis hijos, cuando Dios un día vaya y hable a sus corazones, así como habló al mío y me convenció. A mí no me convenció mi mamá, no me convenció mi papá, no me convenció mi pastor, que es mi suegro ahora. A mí no me convenció nadie, a mí me convenció el Señor. Pero cuando Él me convenció a mí personalmente, yo fui a mi mente a buscar ejemplos de cristianismo auténtico. Y lo encontré en mi mamá, lo encontré en mi suegro y en otras personas que he conocido a lo largo de mi vida. Entonces, yo no puedo cambiar el corazón de mis hijos para hacerlos cristianos. Pero cuando el Señor toque el corazón de mis hijos, ellos van a buscar un modelo de fe. Y yo quiero ser ese modelo para mis hijos. No sé cuándo va a ser eso. Ojalá fuera hoy que son adolescentes. Puede ser que sea cuando ya sean adultos mayores. Probablemente hasta que vayan a morir. Yo no sé. Pero el punto es que mi tarea es modelar una fe. Que cuando mis hijos necesiten un ejemplo de fe, recurran a mí en primer lugar, a sus padres, recurran a las personas que están alrededor de ellos. Pregunta, padres, ¿está haciendo usted ese modelo de fe? No piense, yo tengo un hijo descarriado, yo tengo una hija que no quiere nada con el Señor. Es que su tarea no es cambiarlo. Usted siga viviendo su fe. Siga. Si por alguna cosa, mire, voy a exagerar aquí un poco.
Si por alguna razón Dios no va a cambiar a uno de sus hijos y se va a perder, es un caso extraordinario. No creo que suceda, pero si llegara a suceder que Dios decidió no salvar a uno de sus hijos y un día se para ante el trono blanco, lo primero que Dios le va a decir: te di un padre y una madre piadosos, a quienes tenías que imitar, que vivieron una fe auténtica para que tú tuvieras un modelo y no quisiste obedecerle. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Pero hay de aquel padre que cuando su hijo o su hija se pare ante el trono blanco, que el trono blanco usted sabe que es solo de juicio, ahí no hay salvación. Cuando se pare ante el trono blanco, el hijo diga, la hija diga: pero yo no tuve un ejemplo. Y Dios dirá: es cierto, tus padres tampoco vivieron la fe. No tuviste un ejemplo digno en tu casa. Hermano, eso sería doloroso. Sin embargo, Abraham hizo su parte. Él modeló la fe para su hijo Isaac. Cuando Isaac, Dios trató con él, él inmediatamente recordó el modelo de su padre y vivió conforme a la fe de su padre. Y luego nace Jacob, el hijo de Isaac. De hecho fueron dos, fueron gemelos. Pero la promesa continuó con Jacob. Vamos al 28, 10 al 15 de Génesis. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Qué Dios tan precioso tenemos, hermano. Dios no te va a dejar. Dios nunca te va a dejar hasta que cumpla su propósito en tu vida, el propósito por el cual te creó. Algunos de ustedes, como yo un tiempo, estuvimos huyendo del propósito de Dios para nosotros. Y yo voy a Estados Unidos y yo voy a vivir el sueño americano y yo voy a tener y voy a poseer y voy a adquirir. Ese era mi plan. ¿Cómo es el plan de la mayoría que emigramos hacia este país? Y en el medio del asunto se me apareció el Señor y me dijo: yo no te traje para hacerte rico en este país. Yo no te traje para darte riqueza. Si quisiera darte riqueza, te la doy y no te vas a dar ni cuenta cómo. Pero yo no te traje para hacerte rico. Y usted dirá: hermano, ¿y eso es bíblico? Claro que es bíblico. ¿Se acuerdan los discípulos en el mar, en la pesca milagrosa? ¿Se acuerdan? Una sola tirada de la red y no la podían sacar de tantos peces. Si Dios hubiera querido hacer de Pedro y de sus amigos una compañía pesquera, la más grande del lago de Genezaret, y no lo hace rápido, pues. Un tiro de red diario, aquellos hombres se hacen millonarios. A Dios no le cuesta enriquecer a cualquier ser humano, pero Dios no te formó para que seas rico. Dios no te hizo para que tengas solo cosas materiales. Dios te hizo para que tengas una promesa de eternidad. Una promesa de eternidad. Ese es el propósito por el cual Dios te creó. Porque Él te quiere en la eternidad. Él quiere verte eterno, salvado, disfrutando de su misericordia para siempre. Así que Jacob recibió también la promesa. Y a él ya el Señor se le presentó, le dijo: soy el Dios de Abraham, tu padre, y soy el Dios de Isaac. Y él sabía cómo habían caminado su padre y su abuelo. Y Jacob sabía que estos dos personajes, antepasados de él, habían caminado rectamente. Habían caminado con Dios. Ahora, conociendo la historia, usted sabe que Jacob tuvo 12 hijos. Uno de ellos fue José. José era el hijo favorito de Jacob, su padre. De entre los 12,
José era al que su padre le puso todo su empeño. Hizo mal. Hay que reconocerlo. Pero Dios había escogido a José. Y como en José habían características sobresalientes, su padre se sintió más apegado a esas características. Hay hijos que son más parecidos a nosotros, por lo cual usted siente más confianza al hablar con ellos. No porque al otro no lo quiera o lo quiera menos, sino porque es más difícil hablar con algunos hijos que con otros. ¿Sí o no? No tenga miedo, hermano, sus hijos no se van a enojar con usted. Hay hijos que son más aproximables. Hay hijos que son más abiertos a conversar, otros son herméticos y no dicen nada y no cuentan nada. Entonces usted quisiera hablar con el hermético, pero como no se deja, pues bueno, hay que dejarlo en su hermetismo. Cuando él quiera salir de su concha, de su caparazón, cuando él quiera salir de su caparazón, pues hable con él. Y cuando se quiera encerrar de nuevo, como el armadillo, pues déjelo que se encierre. José era un muchacho abierto con su papá. Hablaban el mismo lenguaje, se entendían muy bien. Jacob puso amor extra sobre su hijo, pero también le comunicó la promesa. Pasó el tiempo y José fue a Egipto. Usted sabe la historia. Se volvió gobernante en Egipto, el segundo mayor en rango, y envejeció. Hizo su vida en Egipto como gobernante y envejeció. Y a la hora de morir, José hizo algo que se sale de lo convencional, se sale de lo tradicional. Lean Génesis 50, por favor. Génesis 27. No hemos leído ese, ¿verdad? Génesis 27, correcto. Leamos ahí primero. Jacob fue ya viejo, ya anciano, fue a Egipto porque su hijo José era el gobernante. Y en el 27, del 28 al 31, habla Jacob sus últimas palabras. Génesis 27, del 28 al 31. Dios pues te dé, perdón. ¿Qué dije? ¿28? No, perdón. Es un error. Sí. Ese tengo yo aquí también, pero no es este. Cuando Jacob va a morir, él le dice a su hijo, a José, que no lo entierre en la tierra de los egipcios, sino que lo lleve a su tierra, que lo lleve a la casa, a la tierra de sus padres, y que lo entierren en el lugar donde sepultaron a su padre Isaac y a su abuelo Abraham. Eso está más adelante. Es en el 49. Es en el capítulo 49, versículos 28, 29. Sí, ahí está, 28. No es 27, es 49. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. 29. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, allí también sepulté yo a Lea. Ese fue el mandamiento de Jacob. Él no quería ser enterrado en Egipto. Le dijo a su hijo, ¿por qué razón? Porque él creía en la promesa que Dios le había hecho. Y una vez más, la fe de su padre se traslada al corazón del hijo. Porque cuando usted vive una fe auténtica, hermano, la fe auténtica es contagiosa. Mire, no hay cosa más contagiosa que una fe auténtica. Se admira a la persona que tiene una fe auténtica.
y es fácil de identificar en medio de un grupo. Ahora, José llegó su momento. En el 50, 24 al 26, y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. ¿Quién le dijo a José que Dios los iba a visitar? Mire, Dios no se lo dijo a Isaac, ni se lo dijo a Jacob. Al único que Dios le dijo que iban a ser esclavos en tierra ajena e iban a regresar después de 4 generaciones fue a Abraham. Él no se lo dijo ni a Isaac, ni se lo dijo a Jacob. Entonces, ¿de dónde José lo agarró? ¿De dónde sabía José que Dios los iba a visitar? Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham. De ahí lo sacó él. Él seguía creyendo en la promesa hecha a su abuelo, a su bisabuelo, confirmada a su abuelo y confirmada a su padre. 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos, igual que hizo Jacob. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Note que no dice que fue enterrado. A él no lo enterraron, porque el deseo de José era no quedarse en Egipto. ¿Cuándo van a salir de Egipto? No lo sabía José. Pasaron 400 años, hermano, y aquel cuerpo en el ataúd en Egipto, sin enterrar. Porque había un hombre, el hombre que estaba ahí en esos huesos, que vivió en esos huesos. Ese hombre creía en las promesas de Dios, aunque no las podía ver, aunque nada le aseguraba que se iban a cumplir. Él creía en las promesas de Dios. Cuando el hombre cree, hermano, en lo que Dios dice, estas promesas alteran su estilo de vida, alteran la forma en que vive. Miren aquel, no iba a señalar allá, pero se van a ofender los hermanos. Miren aquel que tonto. Mire, teniendo la oportunidad de hacer dinero no lo hace. Solo leyendo la Biblia y orando pasa. ¿Y usted qué sabe las promesas que aquel ha recibido de parte del Señor? ¿Qué sabe usted las promesas que Dios le ha dado a ciertos hombres, a ciertas mujeres? Que no vivan de acuerdo al estilo del hombre común, que se aparten de lo que la mayoría sigue, que no corran tras lo que todos corren, que vivan un estilo de vida diferente para que sean ejemplo. Yo le voy a recordar algo, hermano, y que usted se va a acordar un día cuando esté delante de Dios. Usted nunca va a poder decirle al Señor: Señor, yo nunca tuve un ejemplo delante de mí. Dios en cada generación tiene personas que se apartan totalmente para Él, para que en esa generación nadie pueda decir: a mí nadie me enseñó, yo nunca vi un ejemplo digno. Dios siempre va a tener personas que se apartan para Él, se guardan para Él, para que usted y yo no tengamos ninguna excusa el día que nos presentemos delante del Señor. Toda aquella generación que vivió con José se dieron cuenta cómo Él vivió. Pero lo más impresionante viene después. Cuando Israel sale de Egipto, pasaron las 10 plagas. El faraón se endureció tanto que el Señor le mató a los primogénitos. Y cuando salieron todos en aquel día, hubo algo que no se olvidó Moisés. Éxodo 13, 19. Este sí estoy seguro que está correcto. Éxodo 13, 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José. Cuando se fueron de Egipto 400 años después, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. ¿Cumplió Dios o no cumplió? ¿Cumplió el Señor su palabra o no? Claro que sí. Ahora, José pidió que sus huesos no se quedaran ahí, sino se los llevaran, y Moisés lo hizo. El único cadáver que salió de Egipto fueron los huesos de José. Todo lo demás era gente viva. Todo lo demás era gente con vida. Allá había gente hablando, comentando, riéndose. Pero había un cadáver que había en medio de todos ellos. No sé cuántos lo iban cargando. O si era ya solo una bolsita de huesos y se lo pusieron en el hombro. Pero el único cadáver que salió de Egipto, hermano, fue José. ¿Y todo por qué? Porque le creyó al Señor. Porque confió en el Señor. Ahora, para abreviarle la historia. Hay tantos versículos que quisiera leerle, pero le voy a abreviar. Van en el camino.
Y el pueblo empieza a murmurar contra el Señor. El Señor ya dio las 10 plagas, ya abrió el mar rojo, ya hizo caer el maná en la mañana, ya les daba codornices por la tarde, ya sacó agua de la roca y el pueblo de repente, creo que Dios nos abandonó. Después de haber visto todo eso, después de haber sido testigos de tantas maravillas del poder de Dios, todavía ellos dudando. ¿Y qué dijo el Señor? Ya, me hartaron. Ninguno de ustedes va a ver la tierra que juré a sus padres que les daría. ¿Por qué? Porque no creen mis promesas. Miren lo peligroso que es no creer a las promesas de Dios. Como no creen mis promesas, dice el Señor en Números 14, 22, 23 y 29 al 33. Ninguno de ustedes va a ver la tierra que juré a sus padres. Ninguno. Todos van a caer en el desierto. Oiga esto, sus cuerpos van a ser consumidos en el desierto. Y Dios lo dijo así, Dios lo juró y así sucedió. Y aquella generación de adultos, ninguno entró a la tierra prometida, pero habían unos huesos en medio de todos ellos que seguían caminando. Mire, qué capacidad tenían esos huesos, esa bolsa de huesos, si la ponen ahí al lado de una piedra, ahí se hubiera quedado, no se mueve. Sin embargo, el hombre que vivió en aquellos huesos tenía fe en que Dios cumplía su promesa. Así que por esa fe ellos seguían cargando aquellos huesos y siguieron caminando con ellos. Los hombres de ese tiempo que estaban vivos iban muriendo. Sus cuerpos caían en el desierto y allí quedaban y ahí se podrían. Pero los huesos de José seguían avanzando con el campamento. Pasó toda aquella generación y se murió toda aquella generación. Y les dijo Dios, a los niños que ustedes pensaron que se iban a morir en el desierto, a ellos los voy a dejar entrar a la tierra prometida. Pues con esos niños también entró la momia de José. ¿Cómo ve? Con aquellos niños ahora convertidos en adultos. La primera generación no quiso, se murieron, pero la momia seguía avanzando. Los huesos seguían moviéndose. Hasta que al final, y mire, y todavía vino Josué después. Y conquistaron la tierra y echaron a la mayoría de los moradores. Y después que Josué muere, hasta después de la muerte de Josué, esto sí tengo que leerlo. Josué 24. Correcto. Josué 24, 32. Hasta después de la muerte de Josué, los huesos de José pudieron descansar. Y enterraron en Siquem los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. La momia descansó hasta que entraron en la tierra prometida y habían conquistado todo el territorio. La momia fue sepultada. Hermano, qué vergonzoso para aquella generación que una momia pudo entrar. Acuérdense, fue embalsamado y lo pusieron en un ataúd. Se momificó. Qué vergonzoso que una momia tuviera más fe que hombres que habían visto la mano de Dios. Y yo sé que usted ha visto la mano de Dios. No una vez, muchas veces. Yo sé que usted ha visto y ha sentido el favor de Dios sobre usted. La presencia de Dios habita su corazón. Usted es templo y morada del Espíritu Santo. Como para que ahora vengamos a decir, ¿y si Dios me ha desamparado? ¿Y si Dios ya no está conmigo? ¿Y si Dios me dejó de su mano? ¿Y si Dios no me va a proveer? ¿Y si Dios no me va a dar techo? ¿Y si Dios va a dejar que viva bajo de un puente? Hermano, ¿por qué no confiamos en el Señor de una vez por todas? La promesa que le dio a Abraham, mire, era terrenal. Tu descendencia heredará esta tierra. ¿Cuál es la promesa que nosotros tenemos? Es celestial, hermano mío. Mire, no hay forma ni de comparar. La promesa a aquellos era un territorio. La promesa a nosotros es una eternidad en la presencia del Señor. Y la promesa es general. José se movió por la promesa hecha a su padre Isaac, a su padre Jacob, a su abuelo Isaac, a su bisabuelo Abraham. La promesa del Señor para nosotros es personal. ¿Qué dice Juan 3:16? Usted lo sabe de memoria. Amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
La promesa del Señor a nosotros, hermano, es personal, es directa para cada uno. ¿Cómo responde usted a esa promesa? ¿Cómo responderán nuestros hijos a esa promesa? Depende de nosotros, hermano, de cómo nosotros vivamos. Mire, la fe fue lo que movió a José. Hebreos 11:22 dice, por la fe José al morir dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, solo por la fe. Una fe sobrenatural. Una fe que no necesita que empiecen a suceder cosas para, no, entonces sí es Dios, porque ya se empezó a mover el mar, ahora sí Dios lo va a abrir. No, la fe cree antes de ver los acontecimientos, antes de ver que algo empieza a suceder. La fe está obrando en el corazón de la persona. Yo sé que en su corazón hay fe, yo lo sé. No deje que esa fe decaiga, hermano mío. No deje que su fe se enfríe, no deje que su fe se estanque. Al contrario, cada día motívese a confiar más en el Señor hoy de lo que confiamos ayer. Que cada día que pasa nuestra vida esté dependiendo más del Señor y no menos. Hermano, todos los días usted va a ver personas que caen de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque dejaron de confiar. Porque terminaron blasfemando el nombre que una vez adoraron. Eso lo estamos viendo el día de hoy, hermano. La gran apostasía final que está profetizada no es un juego. La apostasía final está ya en medio de nosotros. Hay gente que está apostatando de la fe, apartándose de la fe verdadera todos los días. No vayamos a ser nosotros engañados. Ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor. La fe es lo más precioso que yo tengo. Se lo digo con el Espíritu de Dios en mi corazón. La fe es lo más precioso que yo tengo. Si mi fe desaparece, ya no hay razón para existir. No hay razón para vivir. Si la fe no está en el corazón de un individuo, ¿cuál es la razón de ser de esa persona? Fácilmente puede ser como uno de los israelitas que cayeron en el desierto y sus cuerpos fueron consumidos allá y nadie supo nada ni dónde quedó su cuerpo. Pero cuando tú vives por fe, hermano mío, mira los huesos de José, aún sus huesos fueron cargados hasta el final de la travesía. Y sus huesos no fueron dejados en el desierto como los de aquellos hombres que, a pesar de haber visto, esos hombres vieron más que José. Esos hombres vieron más maravillas de las que vio José. Sin embargo, José creyó por una promesa hecha a sus antepasados. Yo tengo hoy una promesa hecha personalmente a mí por el Dios del universo y yo le creo. Y yo quiero vivir por esa promesa. Póngase de pie. Y voy a invitar al altar. En primer lugar, aquellas personas. Primero, aquellas personas que saben que ha vivido lejos del Señor y quiere acercarse a la promesa de nuevo. Mire, esta promesa es tan preciosa, la promesa de salvación en Cristo es tan preciosa que no importa el tiempo que usted se haya apartado. En el momento en que decida volver, siempre y cuando la puerta no se haya cerrado, siempre y cuando la iglesia no haya sido arrebatada, usted puede volver al Señor en cualquier momento. Pero acuérdese, ese tiempo tiene un plazo, un límite. Primero voy a invitar a aquellas personas que quieran regresar a la comunión plena con el Señor, a creer en la promesa. Si usted reconoce que ha dejado de creer en la promesa y quiere volver a la comunión con el Señor, yo lo voy a invitar. Y la iglesia, yo le voy a pedir que interceda allí en su corazón, allí en su mente. Interceda por aquellas personas que aún no conocen al Señor o que conociéndolo, usted sabe que se han apartado. Si es un hijo suyo, un familiar suyo, con más razón, póngalo en las manos del Señor. Mire, en el momento en que el Señor decida hablar a ese corazón, no se van a resistir. Usted lo sabe, yo lo sé. Cuando el Señor toca un corazón, no se resiste. Ahora, sucede también en las iglesias que mucha gente finge el cristianismo, porque es fácil fingirlo. Al entrar y saludar, Dios le bendiga, amén. Eso cualquiera lo hace. Usted no necesita ser salvo para aprenderse esos rituales. Vamos a leer, abra su Biblia y conoce dónde están cada uno de los libros. Eso no necesita ser salvo para aprender a buscar en una Biblia. Vamos a orar, dele gracias al Señor, cantemos. Usted no necesita ser salvo para aprenderse un canto. O sea, cualquiera que le gusta la música se va a aprender un canto que tiene buen ritmo y todo. No necesita ser salvo para eso.
Pero para poner a Dios en el centro de su corazón y vivir por su promesa, ahí sí usted necesita ser salvo. Para tener fe, usted necesita la salvación, porque la fe es sobrenatural. Un llamado muy especial a aquel o aquella que sabe que ha estado fingiendo su fe todo este tiempo y quiere empezar a vivir una fe auténtica. Solo si el Señor está tocando su corazón, no por mis palabras, sino por lo que el Señor le está diciendo en su corazón, pase al frente o levante su mano. El poder de Dios no tiene límites. Usted y yo sabemos eso. El Señor trabaja de una manera especial, de una manera preciosa en los corazones que se quebrantan delante de Él. Así como usted se quebrantó un día, sus hijos se van a quebrantar un día.